Hay drogas que prometen hacerte olvidar, otras prometen hacerte sentir bien, pero la cocaína tiene una característica especialmente peligrosa. Puede hacerte sentir más capaz de lo que realmente eres, más despierto, más seguro, más sociable, más poderoso, más rápido mentalmente, y precisamente ahí comienza la trampa, porque mientras tú piensas que simplemente estás experimentando una sensación, tu cerebro está aprendiendo. Hoy comenzamos una nueva serie en Psicocafé, Bajo los efectos. Una serie en la que vamos a hablar de drogas, de muchas drogas, pero no desde el miedo, no desde el sensacionalismo o el juicio hacia quien consume. Vamos a intentar comprenderlas desde la psicología y desde lo que conocemos sobre el cerebro y la conducta. ¿Qué ocurre cuando una sustancia entra en nuestro organismo? ¿Qué puede hacer en nuestro cerebro? ¿Qué consecuencias puede producir en nuestro cuerpo? ¿Por qué algunas personas desarrollan una adicción y otras no? ¿Qué ocurre cuando el consumo deja de ser una decisión ocasional y empieza a ocupar cada vez más espacio en la vida? Y sobre todo, ¿qué mecanismos psicológicos pueden hacer que una sustancia termine teniendo tanto poder sobre nuestra conducta? No vamos a decirte qué tienes que pensar sobre las drogas. Vamos a intentar hacer algo bastante más útil. Explicarte qué pueden hacer en tu cerebro, en tu cuerpo y en tu conducta. Después, decides tú. Y para comenzar esta serie vamos a hablar de una de las sustancias estimulantes más conocidas del mundo, la cocaína. Y quédate hasta el final, porque probablemente hayas escuchado muchas veces hablar de los efectos de la cocaína. Pero hay algo mucho más interesante que preguntarnos qué ocurre durante unas horas después de consumirla, qué puede aprender nuestro cerebro después de hacerlo repetidamente, porque ahí empieza una parte de la historia que no siempre se ve durante las primeras noches. La cocaína es un potente estimulante del sistema nervioso central. Tras consumirla pueden aparecer euforia, aumento de energía y activación, disminución temporal de la sensación de cansancio y una intensa sensación subjetiva de confianza. Y observa algo importante, he dicho sensación de confianza, no necesariamente mayor capacidad. Puedes sentir que piensas extraordinariamente bien mientras tu juicio se vuelve más impulsivo. Puedes sentirte invulnerable precisamente cuando estás tomando decisiones cada vez más arriesgadas. Puedes interpretar una mayor velocidad mental como una mayor lucidez, y no necesariamente son lo mismo. Y mientras ocurre todo esto, el cerebro está registrando una asociación tremendamente poderosa. Cocaína igual recompensa. Ahí empieza una historia que puede terminar siendo muy diferente de aquella primera noche. Uno de los principales efectos de la cocaína consiste en alterar la señalización de neurotransmisores como la dopamina. Simplificándolo mucho, bloquea su recaptación y aumenta su presencia en determinadas conexiones neuronales. Pero aquí tenemos que desmontar una idea muy extendida. La dopamina no significa simplemente placer. Está profundamente implicada en la motivación, el aprendizaje y en señalar aquello que nuestro cerebro considera importante y merece ser perseguido o repetido. Por eso, una adicción no consiste simplemente en me gusta mucho consumir, es bastante más compleja. El cerebro puede aprender progresivamente que esa sustancia tiene una importancia extraordinaria. Y no aprende solamente la sustancia, aprende todo lo que la rodea, lugares, personas, dinero, una determinada hora, una fiesta, una canción, un cuarto de baño, incluso determinadas emociones. Todo puede terminar convirtiéndose en una señal asociada al consumo, y entonces puede aparecer el craving, ese deseo intenso de consumir que puede sentirse como si todo el organismo estuviera diciendo lo necesito. Con el consumo repetido pueden producirse adaptaciones en el cerebro. La experiencia ya no tiene por qué ser igual que al principio. Y aquí aparece una de las grandes paradojas de muchas adicciones. La persona puede terminar persiguiendo una sensación que cada vez consigue peor. Más cantidad, mayor frecuencia, otra noche, otra raya y otra promesa. Esta es la última. Hasta que el consumo deja de ocupar solamente una noche y empieza a ocupar pensamiento. Y después llega la recaída, porque la estimulación no dura eternamente. Después pueden aparecer cansancio, irritabilidad, ansiedad, alteraciones del sueño, bajo estado de ánimo o una intensa sensación de vacío. Y aquí puede comenzar otro mecanismo especialmente peligroso. Ya no consumes únicamente para sentirte extraordinariamente bien, empiezas a consumir para dejar de sentirte mal. Esto es fundamental para comprender una adicción.
principio, puede dominar lo que en psicología denominamos refuerzo positivo. Lo hago porque me proporciona algo que deseo. Pero posteriormente puede adquirir una enorme importancia el refuerzo negativo. Lo hago porque elimina temporalmente algo desagradable. Ansiedad, malestar, vacío, irritabilidad, agotamiento. Y cuando una sustancia empieza a participar en la creación del problema y después se presenta como la solución inmediata al mismo problema, el círculo comienza a cerrarse. Porque la cocaína no actúa solamente sobre la mente, también produce una importante activación cardiovascular. Puede aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial y favorecer problemas cardiovasculares graves. Entre ellos pueden encontrarse arritmias, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. Y algo que muchas personas desconocen: ser joven no te convierte en inmune. Además, dependiendo de la vía de administración, puede producirse otros daños. Por ejemplo, el consumo intranasal repetido puede lesionar seriamente el tejido nasal. Pero quizás uno de los errores psicológicos más peligrosos sea este: a mí me sienta bien. Porque sentirse bien inmediatamente después de consumir no significa que tu organismo esté bien. Una sensación subjetiva no es un análisis médico. Con determinados patrones de consumo pueden aparecer ansiedad intensa, irritabilidad, alteraciones del sueño, impulsividad y dificultades cognitivas. Y con consumos elevados o repetidos también pueden producirse síntomas paranoides. La persona empieza a interpretar determinadas situaciones como amenazas, sospecha, vigila, desconfía, interpreta, y en situaciones graves pueden aparecer síntomas psicóticos. Fíjate en la paradoja: una sustancia que inicialmente podía hacerte sentir extraordinariamente seguro puede terminar produciendo exactamente lo contrario: miedo. Pero yo controlo. Esta probablemente sea una de las frases más importantes de toda esta serie, porque una adicción no aparece necesariamente el día en que alguien decide consumir, y tampoco todas las personas que prueban la cocaína desarrollarán un trastorno por consumo. Decir lo contrario sería falso. El problema aparece cuando progresivamente empiezan a cambiar las prioridades. Cuando necesitas consumir con mayor frecuencia, cuando intentas reducir y no consigues mantenerlo, cuando sigues consumiendo a pesar de conocer las consecuencias, cuando empiezas a organizar situaciones alrededor de la posibilidad de consumo, cuando empiezas a ocultarlo, cuando determinadas personas, lugares o momentos parecen activar automáticamente el deseo. Cuando aquello que antes era una elección empieza a comportarse como una necesidad. Por eso quizás exista una pregunta mucho más útil que la de ¿soy adicto? Pregúntate cuánto espacio está ocupando esto en mi vida. Porque la adicción no solo quita salud, puede quitar dinero, sueño, trabajo, relaciones, confianza, proyectos. Puede transformar la manera de organizar una noche, después un fin de semana y finalmente una parte considerable de la vida. Y existe algo especialmente cruel en determinados procesos adictivos: las demás fuentes de recompensa pueden ir perdiendo terreno. Una conversación, una comida, el deporte, el sexo, un paseo, una tarde tranquila, un proyecto, la satisfacción de conseguir algo después de meses trabajando. La vida cotidiana empieza a competir contra un estímulo farmacológico extraordinariamente potente, y esa competición no siempre es justa. Entonces, ¿todo es dopamina? No, y sería un error explicarlo así. Una adicción no puede reducirse a una sola molécula. Intervienen los sistemas de recompensas y aprendizaje, pero también el control inhibitorio, las emociones, el estrés, los hábitos, las expectativas, el contexto social y las características individuales de cada persona. Por eso, dos personas pueden consumir la misma sustancia y desarrollar trayectorias completamente diferentes. No existe únicamente una droga. Existe una droga interactuando con una persona, una historia y un contexto. Y eso cambia muchas cosas. Decir que alguien mantiene una adicción porque no tiene fuerza de voluntad es una explicación extraordinariamente pobre para un fenómeno extraordinariamente complejo. Hay aprendizaje, condicionamiento, neuroadaptaciones, emociones, hábitos, contexto, vulnerabilidades individuales, disponibilidad de la sustancia, entorno social y también, por supuesto, decisiones personales y responsabilidad. Comprender todos esos factores no significa eliminar la responsabilidad de la persona. Significa algo mucho más útil: saber dónde intervenir, porque los trastornos por consumo de sustancias pueden tratarse
Y pedir ayuda antes de perderlo todo no significa fracasar, significa precisamente evitar tener que perderlo todo para reaccionar. Quizás la pregunta más importante no sea ¿qué te hace la cocaína cuando la consumes? Quizás exista otra mucho más profunda, que puede enseñarle a tu cerebro a perseguir, porque al principio puedes consumir para sentirte diferente, para tener más energía, para sentir más seguridad, para aguantar más, para disfrutar más, o simplemente porque los demás lo están haciendo. Pero cuando una sustancia empieza a decidir cuándo sales, con quién estás, cuánto gastas, qué ocultas, qué necesitas y qué estás dispuesto a perder, ya no estamos hablando solamente de una noche de euforia, estamos hablando de algo mucho más importante, estamos hablando de libertad. Y hay algo que ninguna droga debería decidir por nosotros, que merece ocupar nuestra vida. Esta ha sido la primera charla de Bajo los efectos. En las próximas iremos analizando otras sustancias, una por una, intentando comprender qué ocurre realmente cuando interactúan con nuestro cerebro, nuestro cuerpo y nuestra conducta, sin mitos, sin moralismos, sin trivializar sus riesgos, comprender antes de juzgar. Soy Pedro Vendala, psicólogo clínico y de la salud. Esto es Psicocafé. Y recuerda, no abandones tu mente. Es tu mejor recurso.